todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, profesional de las ventas con más de 25 años de experiencia y con unas ganas tremendas de poder compartir todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Las ventas es una profesión apasionante que nos permite dar lo mejor de nosotros mismos. Así que confío en que lo que vayamos transmitiendo en este podcast sea de muchísima utilidad y muchísimo interés para vosotros. Bienvenidos. Muchos de vosotros sois emprendedores o comerciales, así que me encanta poder contar esta colaboración que tiene el Podcast de las Ventas. Como sabéis, vivo en Vigo y qué mejor primer colaborador que Citroën, que tiene en la ciudad una de las mejores factorías de Europa. Siempre es bueno aprovechar las buenas condiciones y Citroën, gracias a su gama de turismo Citroën Business, se adapta a tus necesidades de movilidad, ofreciendo soluciones tanto de vehículos térmicos como eléctricos y que además ahora incluyen condiciones exclusivas de financiación, leasing con mantenimiento o renting todo incluido. Citroën quiere ofreceros un servicio adaptado a cada negocio, porque cada empresa o cada proyecto ya sabemos que es diferente. Si te interesa y quieres saber más, tienes toda la información en citroen.es. Seguro que podrás encontrar una oferta adaptada a tu negocio o idea. Y sin más, pasamos al contenido del podcast. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Hoy tengo mucha suerte porque tengo aquí una auténtica experta en redes sociales, sobre todo en Instagram. Lorena García de Comunicación, bienvenida al Podcast de las Ventas. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti por invitarme y deseando charlar contigo este ratito. Genial, pues yo encantada de que estés aquí y que nos aportes todo lo que saben. Lorena es periodista, social media manager, además es experta en contenidos y en marketing digital slow, lo cual me ha encantado porque me parece la mejor manera de hacer las cosas. Tú siempre dices que nunca se llega tarde y además tienes la doble vertiente, ya no solo te dedicas a vender lo que tú haces, sino que además eres emprendedora, quiero decir, o sea, vender y emprender, o sea, emprender es el sumum de vender para mí, así que encantada de que estés aquí porque yo creo que estoy convencida de que nos puedes aportar mucho. Seguro que sí, Empezamos seguro que un poco por tu faceta emprendedora y luego vamos dirigiéndonos un poco hacia la parte de cómo ayudarnos a crecer en Instagram, que es más tu especialidad. Lorena, ¿qué te llevó a emprender? Pues mira, fueron una serie de circunstancias que se dieron en un momento de mi vida en el que yo sabía que tenía que hacer un cambio, pero no sabía muy bien si iba a ser un cambio de trabajo o iba a ser un cambio no de profesión, porque a mí el marketing me ha gustado siempre, pero bueno, que me tenía que enfocar por otro lado, ¿no? Yo trabajaba en una agencia, estaba liderando un equipo de marketing de contenidos, estaba bastante contenta, era un equipo muy joven, pero sí que es verdad que trabajaba muy lejos de casa, pasaba muchas horas fuera, el tema de conciliar mi vida personal con mi vida laboral me era muy complicado, eso me estresaba mucho y ahí me empecé a interesar un poco pues por técnicas de, bueno, ya que no puedo cambiar esto de momento, voy a ver cómo puedo hacer para llevarlo mejor, ¿no? Conocí El elogio de la lentitud, que a mí me parece un libro maravilloso para empezar a pensar un poco más despacio. Luego tuve la suerte de entrevistar a la autora Carl Honoré, y fue maravilloso porque fue como, no sé, cómo era que me hablaba a mí, me hablaba a lo que a mí me pasaba y me di cuenta de que esta parte de la filosofía slow se podía como trasladar a muchos ámbitos, ¿no? De momento, Comunicación simplemente era una sección en un blog que yo tenía de aquella y bueno, al final por circunstancias, por una oportunidad profesional de mi pareja en el extranjero y por alguna cosa más, me vi en la tesitura de que necesitaba un trabajo que me permitiera estar en todas partes, que me permitiera trabajar desde cualquier lado y que me permitiera pues viajar a la vez que podía trabajar pues dando servicio a mis clientes o haciendo consultoría. Así que así surgió Comunicación. El negocio se basó 100% en el digital, mucho antes de todo el tema que hemos vivido ahora, que ahora es como más normal, como lo de trabajar desde casa y todo eso. Pero cuando yo empecé no era para nada, no, sí era, o sea, ya había gente que había emprendido lógicamente sus negocios digitales, pero como que, por ejemplo, en mi entorno no era algo que la gente lo pensara como posibilidad, ¿no? Y bueno, pues a raíz de ahí sabía que me quería dedicar al marketing, sabía que quería seguir haciendo lo que llevaba haciendo ya casi 10 años, pero desde ese punto de vista más slow, desde ese punto de vista más consciente, porque como a mí me había cambiado tanto entender que no más rápido siempre es mejor,
pues eso es lo que quise desde el principio, que es transmitir con comunicación. Primero ofreciendo servicios, luego ofreciendo formación, luego, pero siempre bajo ese paraguas de la estrategia digital sin estrés, ¿no? Ajá. Y bueno, pues hasta aquí. La verdad es que ahora mismo yo digo que somos una comunidad de formación, digo que somos más que una empresa, creo que se ha creado una tribu muy bonita en Instagram y en otras plataformas y que a raíz de ahí, pues hay mucha gente que se ha cuestionado, pues a lo mejor no tengo que hacer todo esto que me han dicho que estaba bien para tener éxito en redes y a lo mejor tengo que darle otra vuelta. Claro. O por lo menos se cuestionan que estando bien ellos es como va a estar mejor su marketing y su negocio y va a tener más resultados también, ¿no? Claro. Al final la estrategia en contenidos o la estrategia, bueno, yo creo que en la vida, ¿no? Se basa básicamente en sin prisa pero sin pausa. Totalmente, es así. O el tiempo justo, era lo que cuando entrevisté a Carl, él me decía, los músicos dicen el tempo justo, ¿no? Y es Mm. efectivamente así, es, no tienes que ir corriendo a todas partes, puedes ir rápido cuando lo necesitas, pero Pero también puntualmente. puedes, exacto, no constantemente, no que tu vida de pronto se convierta en una carrera, ¿no? Y en vez de vivirla, pues la estés corriendo y ya está. La verdad es que, bueno, esto da casi para 3 podcasts más hablar de esta parte, Totalmente. pero sí que es cierto que estamos tan acostumbrados a que parece que si no estás corriendo, si no estás estresado, con el teléfono en la mano, con la otra mano contestando correos electrónicos a la vez que estás en una reunión y si tienes niños los estás llevando al colegio, parece que al final si no estamos haciendo eso no estamos triunfando en la vida, ¿no? Y yo creo que Total. estar así de estresados no es ningún triunfo en la vida, es totalmente lo contrario. Ujú. Exacto, sí. Al final es estar ocupados, ¿no? No por estar más ocupados estamos siendo más productivos. La gente muchas veces confunde el estar ocupado todo el rato, el tener siempre cosas que hacer, si no se las busca, con ser productivo. Eh, y al final lo que pasa es que nos sentimos un poco perdidos, ¿no? Porque decimos, jolín, llevo todo el día haciendo cosas, he trabajado 14, 15, 16 horas hoy, sobre todo cuando emprendemos, que trabajamos muchísimas horas al principio y es como, y al final no he Y eso, avanzado tanto, y, no tal, ¿no? y Y que al final el día. te sientes un poco mal cuando quieres descansar, cuando te quieres tomar la tarde libre, la mañana libre. Eso hay que trabajarlo cuando se emprende porque No, porque influye te mucho. arrastra. O sea, tienes que buscar esos ratitos para ti, para descansar un poco, porque si no, al final estás todo el santo día Exacto, haciendo cosas, ocupadísimo, y al final con esa sensación de que has estado todo el rato corriendo y al final lo que tenías que hacer lo has dejado casi todo a medias, ¿no? exacto, exacto. Lorena, me encanta que dices que nunca es tarde para empezar en Instagram. Tienes Ujú. muchísimo contenido que luego, bueno, contaremos cómo pueden aprender más de ti, pero ¿tú crees que yo hace poco, bueno, la semana pasada colgaba un podcast en el que contaba que las redes sociales sí que nos ayudan a vender, Ujú. pero cuando sabes en qué red social y vas con una estrategia, ¿no? Eh, Sí, y tú hablas, bueno, pues hablamos lo mismo, ¿no? Que es la estrategia es lo más importante, si no acabamos dando palos de ciego y corriendo otra vez de un sitio para otro sin mucho sentido. ujú. ¿Qué consejos le darías a la gente que quiera montar una estrategia para saber cómo puede crecer o cómo puede estar, bueno, en tu caso en Instagram, ¿no? Porque tienes una comunidad de casi Ujú. 40.000 seguidores, una comunidad preciosa además, ¿eh? Porque la verdad es que Ujú. siempre tienes mucho engagement, que luego contaremos a la gente qué es el engagement, pero básicamente yo preparando la entrevista y escuchando tus vídeos y, bueno, escuchando el podcast y viendo todo lo que cuentas, además de seguirte desde hace casi un año y medio, yo decía, es que es verdad, tú cuelgas una publicación y la gente enseguida te está contestando, enseguida te está dando feedback o le está dando al gustarte. O sea, al final es muy importante que la gente conecte contigo, porque si no, ¿de qué te sirve tener 40.000 seguidores si nadie interactúa contigo, ¿no? Eso es, al final es la clave. Yo siempre digo que cuando me preguntan, ¿no? Es la pregunta que más te hacen y es normal porque en parte el sistema que hemos tenido hasta ahora o la forma de ver las redes sociales que hemos tenido hasta hace bien poco era esa, ¿no? Conseguir cuantos más seguidores mejor y casi a cualquier precio. La pregunta que más me hacen es cómo puedo tener más seguidores, ¿no? ¿Cómo puedo crecer? Y yo siempre le pregunto, no pienses en el cómo, piensa primero en el para qué, ¿no? ¿Para qué quiero tantos seguidores? Claro. Yo en ningún momento me planteé que la comunidad iba a ser pues como ahora, ¿no? De casi 40.000 seguidores. Nunca me planteé el número de seguidores como meta. Me planteé como meta el que la gente me respondiera, el yo responder a la gente, el que se generaran mensajes por privado, el dar contenido que realmente estrujarme la cabeza para que el contenido realmente fuera valioso, que respondiera a preguntas que la gente se hace,
que les diera herramientas para empezar ya después de leer ese post, después de ver ese vídeo, que se pusiera manos a la obra, ¿no? Yo eso sí que me lo ponía como objetivos. Tanto el número de seguidores no, era más la creación de comunidad. Lo que pasa es que esto va seguido. Yo creo que también si tú planteas muy bien tu estrategia, si tú eres constante y estás por la gente y al final, lógicamente, la gente también va a estar por ti y se crea un círculo muy bonito que eso hace que, pues, que los seguidores que tú querías al principio pues empiecen a llegar como consecuencia del trabajo bien hecho, ¿no? Sí. Entonces es muy frustrante que asociemos para las personas es muy frustrante que se asocie el número de seguidores con el éxito de un negocio. Yo muchas veces les digo a las personas que no piensen en, Lorena me dice esto y qué suerte, tiene 40.000 seguidores. Yo acabo de empezar hace un mes en otra red social totalmente de cero en YouTube y no me importa empezar de cero, no me importa que en otras redes sociales se vea que tengo menos seguidores o más, porque para mí el número en sí no es importante, para mí es la estrategia, lo que quiero conseguir ahí, el mensaje que quiero difundir, ¿no? Y el valor que puedes aportar, ¿no? Centrarte más en ayudar a los demás. Exacto, entonces cuando empiezas a centrarte en eso, empiezas a ver que al principio pues son 2 o 3 personas las que te escriben un privado y te preguntan algo y luego van siendo más y al final esa es la rueda, pero en realidad no hay una fórmula mágica que te diga crece tantos 1000 seguidores y encima luego ten engagement y encima tal. Si te focalizas en el número, hay muchas cosas que puedes hacer para que ese número crezca, pero si te focalizas en la calidad de las personas que hay detrás de ese número, pues ya es más trabajo del día a día y más de constancia, ¿no? Creo que las redes sociales, estoy totalmente de acuerdo contigo, sí que sirven para vender, pero lógicamente no creo que sirvan para vender si estamos todo el rato vendiendo o si lo único que queremos, nuestro único objetivo es la venta, ¿no? Claro. Creo que al final las redes sociales son sociales, se trata de crear conexiones, se trata de que la gente te vea en sus perfiles también a ti, aparte de que ellos vengan al tuyo, se trata de crear ese contenido que como hablábamos al principio, antes de ponernos a grabar, de que es verdad que nunca se sabe cómo puedes acertar, pero bueno, más o menos vas teniendo una idea de qué temas pueden interesar más o vas teniendo ese foco, ¿no? Y a mí eso me parece fundamental. Entonces, si tuviera que decir algo por dónde empezar la estrategia para crecer en Instagram o para crear una comunidad en Instagram, sin duda le diría a la gente que pensara en esa persona a la que se dirige. Porque puede que al principio no te siga ese tipo de cliente, pero cuando viene alguien que resulta que es de tu perfil de cliente ideal y se encuentra con un montón de contenido que le habla así, que le habla, pues de repente se lo cuenta a otra persona y esa persona a la otra persona y por ahí también se generan muchas comunidades muy bonitas, ¿no? Así que yo diría que se centrara en a quién se quiere dirigir, cómo le puede ayudar, sobre todo cómo lo puede empezar a hacer a través del contenido, que es lo que consumimos hoy en día en Internet. Y un contenido además que la gente, lo que dices tú, ¿no? Que conecte. Yo creo que la clave de las redes sociales efectivamente es crear una comunidad donde la gente se sienta partícipe de algo más que lo que estás vendiendo y que es una estrategia en el largo plazo, no es una estrategia me da un perfil en redes sociales, ya sea para vender como empresa, ya sea para vender como emprendedor, ya sea para posicionarte tú y tener autoridad con lo que estás contando. Al final esto es vender en todas las vertientes, pero si no estás pensando que voy a llegar a los 10.000 seguidores para que la gente haga swipe up o voy a conseguir 15.000 seguidores para que la gente me compre y te centras solo en eso sin centrarte, es mejor tener 1.000 seguidores que estén todo el día interactuando contigo que 15.000 y que te actúen 400. Y sobre todo que con 1.000 también se pueden generar clientes. Yo me acuerdo que cuando empecé en comunicación, que yo ofrecía servicios de gestión de redes sociales, unos clientes con los que yo trabajé pues 2 años o así, unos de los clientes más grandes que me pudieron contratar para gestión de redes, me contrataron cuando no tenía ni 1.000 seguidores. O sea que sí que se puede, es que al final se trata de conectar con la persona adecuada, ¿no? Obviamente, si un cliente se fija en el número de seguidores que tienes antes de contratarte, pues tampoco es tu cliente ideal. No, correcto, porque al final se tienen que fijar en que el contenido que tú le estás dando le llene, le convenza y luego ya dirá, bueno, pues si tiene... Está claro que cuanto más seguidores, a más llegas, ¿no? Es una cuestión también de volumen, pero si tú tienes 600 seguidores y alguien pasa por tu perfil y el contenido que hay ahí le enamora y hace que conecte, pues probablemente a lo mejor no te va a comprar a la primera, siendo realistas, pero sí que te seguirá, estará pendiente y cuando lo necesite, pues estarás ahí para poder contar contigo. Eso es. Como decíamos antes de grabar, ¿no? Lo de la importancia de dar con la clave del contenido. Tú has dicho una parte muy importante que es definir tu cliente ideal, definir quién está al otro lado.
pero incluso a pesar de tenerlo definido, muchas veces tienes que tener distintos mensajes, ¿no? Porque no siempre sabes cómo vas a acertar. Incluso con el cliente ideal definido, tienes que probar distintas estrategias, ¿no? Y no solo es Total. contenido, tienes que hacer contenido que la gente también se enganche y se divierta y no solo contenido educativo, ¿no? Tú dices que hay como 3 tipos de contenidos, además del contenido de venta que de vez en cuando también hay que hacer alguno, ¿no? Pero Sí. ¿cómo podemos probar esos tipos de contenido? ¿Qué truquillos nos das para poder saber cómo hacerlo? Bueno, no es algo que haya inventado yo, esto en marketing casi todo ya está inventado, pero yo siempre digo que para mí el contenido de valor, que si yo soy una marca, empiezo de cero mi estrategia de contenidos y quiero pensar, bueno, qué contenidos podría hacer para aportar a la gente del otro lado, yo haría como 3 cubos y haría el cubo del contenido educativo, el cubo del contenido de entretenimiento y el cubo del contenido inspirador, ¿no? Entonces, con esos 3 objetivos, educar, entretener o inspirar a mi audiencia, me sirven de filtro para las ideas que tengo. Ah, bueno, es que me encantaría hablar sobre esto, ¿vale? ¿Cómo lo puedo presentar en alguno de estos 3 formatos? Porque sé que estos 3 formatos están aportándole algo a la otra persona, no solamente estoy hablando de mí, no solamente estoy hablando de algo que me interese o de mis gustos personales, sino que si lo paso por este filtro, o bien se lo transformo en una información que le pueda servir de ayuda, tanto educarle como de mantenerle al tanto de un tema, o bien se lo presento de forma que le pueda entretener y que le saque una sonrisa, a lo mejor utilizo el humor, o bien le cuento una historia inspiradora, uso el storytelling para presentárselo de esa forma, ahí ya estoy pasándole por el filtro de la otra persona. Que yo creo que es lo que nos falta. Muchas veces definimos al cliente ideal, pero nos quedamos en la hipótesis. Entonces, tenemos planes de negocio con el buyer persona súper bien definido. Pero luego cuando nos ponemos a implementar, al final terminamos implementando lo que a nosotros nos inspira en ese momento o la idea mágica que se nos ha ocurrido, etcétera, que no suelen ser encima las ideas del momento, la inspiración no suele venir cuando lo necesitamos, viene cuando viene, ¿no? Y muchas veces cuesta mantener la constancia en redes si solamente dependemos de la inspiración. Entonces, muchas veces lo que suele pasar es que definimos muy bien al buyer persona, muy bien al cliente ideal, pero al final es una hipótesis, como todo en marketing. Tú luego tienes que validar que ese Tienes que cliente testear, real, correcto. exacto, que realmente ese cliente le vas a poder aportar algo con tu contenido. Y eso se basa en pensar cada pieza de contenido, cada idea de contenido, pensarla y pasarla por ese filtro en el que estás hablando a esa persona, ya sea por un problema que tiene, una necesidad, un hobby del que quiere aprender más cosas, o ya sea una situación vital en la que le apetece sentirse comprendido e inspirado por otros, o sea, pero pasarlo por ese filtro porque al final ahí es cuando realmente estamos pasando a la práctica toda la teoría. Yo puedo tener muy bien perfilado en el papel a mi cliente ideal, pero si luego no implemento para ver si realmente mi teoría puede ser cierta, puede ser que esté esa persona ahí al otro lado, pues es muy difícil después intentar vender, que es lo siguiente, ¿no? Siempre va contenido, comunidad, confianza y ventas, no al revés. Muchas veces también se empieza la casa por el tejado y se piensa que hay que venderlo primero y no No, suele funcionar así, incluso aunque tengamos un e-commerce y vendamos productos y tengamos que enseñar mucho nuestro producto. Que yo enseñe mi producto no quiere decir que esté todo el rato vendiendo, porque puedo aportar otros contenidos distintos, cómo lo uso, cómo se cuida, cómo se combina, cómo se trabaja, cómo se arregla, si se rompe, cómo se fabrica, cómo lo fabricamos nosotros, ¿no? O sea, hay muchos contenidos que incluso vendiendo productos también podemos eh, enseñar y mostrar sin vender. sin vender. A mí me encanta eso de vender sin vender porque es verdad, ¿eh? Al final está claro que cuando estamos en redes sociales y somos emprendedores o somos una empresa, está claro que el objetivo final, además de crear comunidad, es que esa comunidad sea rentable porque si no requiere Exacto. tiempo, hay siendo realistas, pero no todo es estar todo el rato y esto tengo una promoción y venga a vender o solo aparecer en redes sociales para vender, ¿no? Al final tienes que Uh-huh. tener una constancia y me encanta lo que has dicho, ¿no? Contenido, comunidad, confianza y venta, porque Uh-huh. está claro que sin la confianza nunca se va a producir la venta. Total, Y totalmente. la Y menos comunidad en los tampoco se va a tiempos que producir la corren. confianza, ¿no? Al final es... Claro, y menos en los tiempos que corren que al final hay tanto contenido por consumir, hay tanta gente lanzando mensajes, tanta guerra, digamos, por la atención del usuario, que al final el usuario se va a quedar con las marcas, con los negocios, con los profesionales que le den mejor feeling. Y al final eso
se trabaja a través del contenido, ¿no? Las redes sociales a mí me parece que son muy buena herramienta para construir esa relación con el cliente. Pero como decías tú al principio, no son de un día para otro. El marketing de contenidos nunca lo ha sido. Nunca lo sé. Nadie abre un canal de YouTube y espera al día siguiente ser youtuber, ¿no? Lo que pasa que es verdad que Instagram tiene tiene el instantáneo, la instantaneidad la tiene en el nombre y estamos muy acostumbrados a pensar que en Instagram tenemos que crecer más rápido de lo que creceríamos con un blog o con un canal de YouTube y para nada es así. Y lo bueno de eso es que si realmente queréis una comunidad verdadera, es lo que decíamos antes, puedes tener clientes sin tener una comunidad muy numerosa, ¿sabes? Y hay que centrarse en eso, ¿no? En seguir, porque cuanto más te centres en ayudar y en aportar a los demás, al final más gente se va a conectar contigo, más van a hablar a otros, más gente te va a llegar y al final es eso, poner el foco no en ti, ponerlo en los demás. Cuando te dejas de mirar a ti y miras al resto es cuando las cosas empiezan a funcionar un poco mejor. Total. Lorena, mucha gente, y yo me incluyo porque a mí me ha costado mucho abrir la cortina y que se me viera la cara, a mucha gente le cuesta ponerse delante de los focos, ¿no? Y sin embargo yo creo que hay un antes y un después cuando de verdad te muestras tú, que somos personas con nuestras luces y con nuestras sombras. ¿Tú crees que es muy importante que se nos vea la cara, que haya alguien físico detrás de cualquier cuenta de Instagram? Total. O sea, yo era de las tuyas, ¿eh? Yo era también al principio... Empezado ahí. Sí, o sea, todos hemos pasado por eso. O sea, si alguien nos está escuchando o ha venido aquí y ya me sigue y ve que salgo todos los días por historias y que cuento un montón de cosas y tal, que sepa que no ha sido así siempre. De hecho, yo tuve todo un proceso para ir trabajando esa parte de ir comunicando y de acostumbrarme a escucharme, que no me gustaba escucharme, de un montón de procesos, ¿no? Creo que como es un proceso que hay que pasar todos, yo siempre digo que cuanto antes se pase, mejor. Hay mucha gente que me dice, es que claro, yo para qué voy a hacer historias si solo tengo 50 seguidores. Digo, pues precisamente mucho mejor que esperar a que tengas 1000 o 2000. Al final, a mí una de las cosas que más me ha ayudado en mi negocio fue sacar a Lorena detrás del logo, porque es verdad que yo tengo una marca, un nombre de marca comercial, que mi empresa tiene un nombre de empresa, que yo no soy Lorena García de tal, pero al final me he tenido que poner el Comunicación de apellido y poner Lorena de Comunicación porque realmente la gente necesita ver a los humanos que hay detrás de las cuentas. Y luego aporta tanta cercanía, tiene muchas ventajas, pero para mí la principal son dos. La primera es que filtras, va a haber mucha gente, lógicamente, no se puede gustar a todo el mundo, habrá mucha gente a la que directamente, pues a lo mejor incluso te deje de seguir o que no conecte contigo, pues bueno, porque no al final, exacto, no le vas a gustar a todo el mundo, igual que tampoco le vas a gustar en el mundo offline, ¿no? Y entonces ya te sirve de filtro, al final se va a quedar contigo, se va a quedar a ver tus historias hasta el final, o se va a quedar a ver tus vídeos, las personas que realmente sabes que les vas a aportar porque han conectado con esa parte de ti, ¿no? Y eso a mí me parece muy guay. Y luego lo segundo es que es muy poderoso que las personas te expliquen o que sean ellas mismas quienes te cuenten los valores de una marca, la historia de una marca, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, porque al final hay algo ahí muy poderoso. Las personas conectamos con personas, ¿no? Y cuando ves a la persona dueña de ese negocio, dueña de esa marca o al equipo, porque puede ser un equipo detrás de esa marca que tú sigues, y se crea un impacto muy, muy guay en la audiencia. Yo me acuerdo la primera vez que vi a alguna chica que eran alumnas mías que nunca salían en historias y de repente empezaron a salir y a hablar y a contar cosas y el subidón que se crea es brutal y me dicen, jolín, casi todo el mundo me ha dicho que qué guay verme, que qué bien escucharme hablar y todo eso, porque al final realmente las personas conectamos con eso. Somos personas que nos gusta mirar a los ojos, que nos gusta escuchar y al final el Instagram en concreto es una red social que te permite hacerlo además de muchas formas diferentes. Entonces, y que de 5 canales que tiene, 4 son prácticamente vídeos solo. Entonces, jolín, por algo será, ¿no? Por algo será. De hecho, esa es la siguiente pregunta, ¿no? Porque tú dices que, el vídeo en general yo creo que ha venido, no es que haya, o sea, lleva mucho tiempo, pero el vídeo en general yo creo que ahora mismo es como la herramienta de comunicación que más se está utilizando y que más se va a utilizar probablemente en el corto y medio plazo, ¿no? Y Instagram, lo que dices tú, están las stories, están los reels, está IGTV, tenemos ahí muchísimas cosas. El vídeo es tan importante que deberíamos de perder la vergüenza para ponernos delante de una cámara y hablar. ¿Tú cómo piensas en tu estrategia de vídeo dentro de Instagram?
Bueno, yo me apoyo mucho en un canal concreto que son las historias. Ujú. Desde siempre, desde que empecé a utilizar los vídeos, me di cuenta de que era un canal en el que me era muy fácil crear contenido, ¿no? Yo mi contenido, por lo que te decía al principio, de que me comprometía mucho con aportar valor realmente en el feed y hablar de temas que interesaran a la gente, muchas veces, pues a lo mejor elaborar un post no es como simplemente subir una frase y ya está. Para mí elaborar un post lleva un proceso, un trabajo y así. Y yo necesitaba un canal que fuera como menos elaborado, más cercano quizá, y que me ayudara un poco a mostrar también la cara más humana de la marca, ¿no? No solamente contenido educativo y ya está. Eh, y allí en las historias encontré un canal que me permitía hacer todo eso. Que por un lado me permitía ir entrenándome al hablar en público, porque la verdad, aunque yo ya había dado formaciones pues a grupos comerciales de clientes que tuve en la agencia y a lo mejor había dado charlas ya delante de 50, 100 personas, pero no es lo mismo que cuando le hablas a una lente, que Sí. cuando le hablas a un trozo de cristal, ¿no? Entonces, empezar a entrenar esa parte me ayudó muchísimo y luego vi un canal que sin tener que hacer el contenido como mega elaborado me permitía contar muchas cosas, ¿no? Aparte, me parece que es un canal muy estratégico porque también me ayuda, se generan muchos mensajes privados cuando empiezas a hacer historias con cierta asiduidad, ¿eh? No quiere decir que vayas a hacer una historia ahora y ya no hagas otra hasta dentro de 3 meses y digas, es que a mí no me escribe nadie. Es una cosa que se genera con el tiempo, la gente se acostumbra a ver tus historias y ya se acostumbra a interactuar contigo por esa vía, como con todo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, se empezaron a generar muchos mensajes privados. Yo la mayoría de interacciones que hago con mi comunidad la hago a través de los mensajes directos de Instagram y se crea ahí como ese vínculo, esa confianza, esa fidelización, digamos. Entonces, para mí eso para mí es un canal muy estratégico porque no solamente me está permitiendo aportarle contenido a mi comunidad, sino que me permite fidelizarla, responder una duda, mandar un audio si lo necesito y tal, ¿no? Entonces, para mí la estrategia de vídeo en Instagram se me apoya 100%, bueno, 100% no, 90%, 95% en las historias. Y Ujú. luego, por ejemplo, Instagram Live me gusta mucho, lo he redescubierto hace poco, sobre todo de cara a lanzamientos o como herramienta de conexión directa en momentos puntuales en los que el negocio necesita a lo mejor más atención, como por ejemplo es un lanzamiento. Eh, y luego también los reels voy experimentando poco a poco sin volverme muy loca, pero voy viendo pues cómo funciona, qué ventajas tiene, como otra forma de contar mi mensaje. Al final yo siempre orbito en torno a los mismos temas, pero siempre busco como formas, lo bueno, lo que más me gusta de Instagram es que tienes formas distintas de hacer llegar ese mensaje, ¿no? Para gente que es más creativa, para gente que le gusta leer, para gente que no le gusta leer, o sea, hay como muchas opciones de presentar tu contenido a tu audiencia, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que más me gusta de Instagram y que más miedo me da porque no quiero que se vuelva ahí un Frankenstein que de repente la gente no sepa cómo utilizarlo, ¿no? Pero en realidad para mí, si soy sincera, para mí es una súper ventaja que haya tanto donde elegir. Sí, porque además cada uno al final acaba viendo lo que más le apetece, ¿no? ¿Te apetece Eso. más ver historias? Pues ves historias. ¿Te apetece, aparte como te suele avisar, un directo de alguien? Pues te ves un directo de alguien si habla te conectas, que te gusta, te quedas, que no, te vas. Te da muchísima, muchísima flexibilidad como, bueno, a mí también me Uh-huh. gusta, ¿eh? Pero reconozco que cuesta, es lo que dices tú, ¿no? Que te pones ahí, coges el teléfono y te tienes que poner a hablar ahí a la lente y te grabas 30 veces, la 32 tampoco te gusta y al final es cuestión de decir, bueno, mira, salgamos y ya iremos viendo cómo vamos Otra cosa, mejorando. otra ventaja que tiene para eso, que yo me decía mucho al principio, era, bueno, dentro de 24 horas esto ya no va a existir. Exacto, esto Entonces, ya está, eso es maravilloso. 24 horas malo será, aquí se dice mucho en Galicia, malo aquí, será, ¿sabes? Que eso es, si no le gusta a alguien, bueno, pues que tampoco le voy a hacer nada más, tal cual, evitarlo, no puedo tal evitarlo. cual. O sea, ¿tú crees que las stories sí que es una herramienta de que la gente conecte más, ¿no? Yo sí que es cierto que cuando las hago, que no siempre mea culpa, no Mm. siempre las hago. Sí que es cierto que recibo muchísimos más mensajes privados de la gente que conecta, aunque le sea porque le da a cualquiera de las reacciones que te viene, ¿no? ¿Tú crees que Mm. todos tendríamos que tener una estrategia de stories? Yo creo que sí. Es que a mí si me llamara mañana desde Facebook y me dijeran con qué canal te quedas, solo nos vamos a quedar con uno, yo diría las historias seguro. Porque nos permiten fidelizar, no es una herramienta que nos vaya de repente lo vayamos a usar y nos vayan a llover las visitas al perfil o los seguidores, pero van a hacer que las personas que estén ahí sean muy pata negra, sean muy parte de nuestra tribu y sean las que al final luego levanten el contenido, lo que me decías al principio, ¿no?
Cada vez que subes un post ya tienes a gente ahí respondiéndote. Probablemente con esa gente, aunque ahora parezca que no subo ningún post nuevo desde el 22 de abril, probablemente con toda la gente que ha comentado, en algún privado me han mandado a lo largo de estas semanas, ¿no? Y hemos conversado, o me han mandado un mensaje, o me han mandado tal. Y al final es que eso es lo que se genera, ¿no? Esa gente que tú fidelizas, luego cuando tú subes un contenido, cuando haces como he hecho yo ahora, abrir otra nueva red social o otra nueva plataforma, empezar otro nuevo proyecto, hay mucha gente que simplemente por el hecho de la relación que tienen contigo, de esa conexión, van a ir a apoyarte ahí. Y también porque saben que tú les das apoyo, que tú todo lo que haces lo piensas viendo en cómo les puedes aportar. Entonces, al final, es como cualquier contrato, es dar y recibir, ¿no? Es lo mismo. Exacto. Y además yo creo que el orden es el que tú has dicho. Primero das y luego ya recibirás, pero vete dando y la gente al final te va a seguir. Si tú creas una comunidad y hoy estás en Instagram y mañana, por lo que sea, Instagram, yo qué sé, te banea, tienes un problema y te vas a otra red o directamente quieres diversificar, mucha de esa comunidad va a seguir contigo, porque al final o empiezas otra cuenta. Yo ahora con todos estos casos que ha habido de cuentas que han sido hackeadas y tal, ha habido gente que ha empezado cuentas de cero y ya de entrada a lo mejor tenía 100 o 200 seguidores. Cuando la primera vez que tú abriste tu cuenta, a lo mejor tenías 20 y eran todos tu familia. Y llegar a los primeros 100 es como... Y llegar a los primeros 100 es como escalar el Everest. Sí. O sea, que incluso aunque nos pase algo de eso, tengamos mala suerte y nos hackeen la cuenta y tengamos que empezar de cero, si realmente la comunidad que teníamos en la otra cuenta sea más comprometida, aunque probablemente no llegue todo el mundo, lógicamente, habrá gente que te pierda la pista o que ya aproveche y ya no te vuelva a seguir, pero va a haber mucha gente que te va a seguir. Entonces ya no empiezas, a mí me gusta decir que no empiezas de cero, que empiezas de nuevo, ¿no? Porque de ceros no empiezas nunca. No, de cero nunca empiezas. Bueno, cuando empiezas de tu negocio sí, pero cuando Sí, eso sí, pero me refiero en estas situaciones, ¿no? En estas situaciones no, porque siempre va a haber un grupo de gente que en cuanto se entere te van a seguir porque son, eso. Bueno, pues tu core, ¿no? Tu grupito de comunidad, como dices tú, la pata negra de tu tribu que va a estar siempre donde tú vayas, ¿no? Y eso, bueno, para mí no es un grupo muy grande generalmente, esto que decimos así de pata negra, pero son los más fieles de todos, los que siempre están comentando, los que siempre te están compartiendo las publicaciones, esos para mí son los más importantes, ¿no? Porque son los que realmente... Son un activo, al final. Claro, son los que se reflejan todo el trabajo que tú haces. Exacto, es un activo de tu negocio y yo muchas veces digo, habrá gente que interactúe con mis contenidos que nunca me haya comprado ninguna de mis formaciones, que nunca haya sido cliente de pago, pero en realidad para mí son un activo de mi negocio, claro. Aunque no me estén generando dinero directamente, porque las personas que sí que piensan en comprarme van a ir allí, van a ver a esas personas interactuando y tal, e indirectamente sí que me están generando negocio, ¿no? Entonces son un activo más de tu negocio. Y si nos empezamos a ver, no tanto como, quiero tener 10.000 seguidores, como si quisiera tener 10.000 patatas, ¿sabes? Si empezamos a pensar en, oye, es que detrás de cada like que tienes, detrás de cada comentario hay una persona en su casa que ha decidido invertir ese tiempo en darte esa interacción, pues ahí de repente empiezas a ver las cosas con distancia y ver las cosas en lo importante. Y cuando alguien te dice, es que solo tengo 200 seguidores, yo le digo, pues imagínate irte por la calle y que de repente te empezaran a seguir 200 personas. O que te tocara dar una charla o hablar de algo y tuvieras un auditorio de 200 personas. Jolín, es que no son pocas tampoco. No son pocas. Es que te diría que hasta cuando empiezas, que efectivamente los primeros 100 son una travesía por el desierto, subir el Everest y total. Es una locura llegar a los primeros 100, pero incluso cuando llegas a esos primeros 100, ya 100 personas son muchas, son 100 personas claro. que han conectado contigo a través del contenido, vale, que a lo mejor las primeras 15 son tus amigos, pero en las otras 85 son personas que han conectado contigo con lo que estás contando, y 85 personas son muchas. Es que estamos tan acostumbrados a este mundo digital de números exagerados que ves a alguien, tú tienes 40.000 seguidores, todos, yo quiero tener 40.000 seguidores como Lorena, ya, pero hay que... Bueno, Lorena también tuvo 50, Lorena también tuvo 20. Sí, totalmente. Lorena también escaló esa primera escala hasta los 100, luego muy crítica, de los 500 a los 700 por ahí, que también costaba muchísimo. O sea, Lorena también ha pasado por ahí. Es lo que muchas veces también lo que nos pasa, y es una de las cosas que yo muchas veces hablo en comunicación, porque para mí es parte de esa filosofía un poco slow con la que yo veo el marketing. Estamos de hecho esas plataformas muchas están pensadas para compararte con el vecino, ¿no? Nos comparamos con el día
150 de una persona y nosotros vamos por el día 3, entonces es normal que sea diferente los resultados, ¿no? Vamos a pensar cómo sería esta persona en el día 3 y ahí nos damos cuenta de que a lo mejor, oye, pues no vamos tan mal, ¿no? Claro, es que al final la gente tendemos a ver el resultado, ¿no? Lo que está, mira, qué bien está allí ya, pero es que él ya empezó desde aquí atrás. Entonces La tenemos punta del que, iceberg, exacto. claro, tú ves el resultado final, pero no ves todo el proceso. Y todos, como dices tú, te comparas con el día 150, pero tú estás en el día 2. Y tenemos, es cierto, yo creo que estas redes tiendes a compararte a nivel de números sin ver todo el trabajo que hay detrás. Porque llegar de verdad a la comunidad que tienes tú, que encima interactúa muchísimo, y 40.000 seguidores no se hace de la noche a la mañana y requiere mucho, mucho trabajo. Bueno, en tu caso también es que coincide que además eres experta en redes sociales, con lo cual te ayuda un poco más, ¿no? Que no es como el que empieza de Sí, cero, pero requiere mucho trabajo, mucha dedicación. Entonces, yo te miro y dije, jo, qué bien, Lorena, pero Lorena cuenta todo, ¿eh? Lorena cuenta absolutamente todo como lo hace, o sea que no se guarda nada, es una total. maravilla, pero hay que ver que todo tiene un proceso, ¿no? Yo empecé es que yo creo que como empecé así un poco como de tapadillo, no le dije a nadie, yo también tengo una marca en estética comercial, no es Marta de Francisco, luego sí que entras y pone mi nombre, he tenido que salir del armario, poner mi cara, poner mi nombre, Total. exponerme más, porque al final la gente conecta mucho más contigo y porque también vas perdiendo un poco a poco esa vergüenza o esa sensación de quién soy yo para salir aquí, lo que decías tú de la voz. Bueno, yo la voz y el podcast, ¿qué quieres que te cuente? ¿Sabes? A mí me costó la vida, obra y Total, milagros escuchar mi voz, ¿eh? Dices, ¡wow! total. ¿Qué es esto? Y al final lo que tienes que hacer es ponerte y ya está, ¿sabes? Te pones. Lo incómodo se va haciendo cómodo con la práctica, Sí, eso es sí, así, sí, aunque sí. sea por costumbre. Bueno, la de la costumbre o porque tienes, mira, yo al final me he acostumbrado a que tengo una cita con mis suscriptores todos los domingos, entonces yo obligatoriamente, no es por mí, es por la gente que está esperando el Total, podcast, tengo que hacerlo. Entonces, esté mala, esté cansada, no tenga ganas o me apetezca irme de vacaciones, yo tengo una cita, una responsabilidad y me pongo y lo hago. Y al final así. se trata de concienciarte y de hacer las cosas poco a poco. Así es. Lorena, ¿tú crees que todo el mundo, toda tipología de empresas o de emprendedores debería de estar en Instagram? Bueno, a ver, si me fío de los datos, por ejemplo, ahora que justo ahora en mayo ha salido el último estudio de la IAB de redes sociales, parece que sí, o sea, parece que Instagram es una de las redes sociales que ya tiene más frecuencia de uso, o sea, que más tiempo pasan las personas. Lo que pasa es que hay que leer la intención con la que las personas entran a la red social. Por ejemplo, en LinkedIn muchas veces entramos y ya estamos dispuestos a ver a personas publicitando lo que hacen, su trabajo, de hacer negocios, ¿no? Entras como con esa predisposición, con esa intención, porque al final estás en una red profesional, ¿no? En el caso de Instagram, probablemente esas mismas personas que te encontrarás en LinkedIn también estarán en Instagram, Sí. pero la intención con la que entran es totalmente diferente. Entonces, casi cualquier negocio tendría que estar en Instagram. Yo creo que casi cualquier negocio lo primero que tendría que hacer es ver si su cliente está en Instagram, lo que siempre contamos, ¿no? Casi seguro que si no tienes un negocio como muy, muy nicho o yo que sé, vendes máquinas agrícolas especializadas en no sé qué cosa, o sea, si no tienes una cosa como muy específica, sobre todo si tu cliente es B2C, o sea, si vendes al cliente final, pero incluso también si vendes B2B, porque yo vendo a empresas o a emprendedores y también Instagram puede ser muy, muy buena herramienta para empezar, sobre todo para ir empezando y posicionarte. No quiere decir ni que tenga que ser la única red social que utilices, ni que tenga que ser tampoco la principal. A lo mejor puedes empezar en Instagram y en paralelo a otra que veas que puede tener más resultados, sobre todo al principio, a nivel de facturación, porque al principio de un negocio nuestra prioridad no debería ser el número de seguidores ni nada, debería ser facturar esos primeros clientes. A lo mejor tú ves que en LinkedIn vas a tener más oportunidad, pues puedes empezar por ahí y ir empezando en Instagram dando otro tipo de contenido y así, ¿no? A mí me parece que es una red social que cada vez se utiliza más, me parece que es una red social que ha evolucionado mucho en estos 10 años y sobre todo en los últimos 5 ha evolucionado mucho el tipo de público también que hay dentro. Antes era un público mucho más joven, era un público menos cualitativo en ese sentido, a nivel de poder adquisitivo, a nivel de estudios o cosas así. Y ahora ya poco a poco, cada vez más, el público, sobre todo en España, ha madurado muchísimo y incluso encontramos eso, marcas y personas muy potentes en Instagram. Y creo que es una red social en la que por lo menos merece la pena contemplar
en una estrategia social media, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos hablado antes, toda la variedad de canales que te ofrece para poder hacer que si vídeos, que si esto, que si lo otro, para que tú escojas la que mejor te venga y a partir de ahí te centres en producir contenido y porque realmente, a no ser que tengas, ya digo, una empresa muy, muy nicho o un tipo de cliente demasiado específico en concreto que sabes que en Instagram no va a estar, casi seguro que el resto de tu cliente va a estar ahí. Sí, a ver, yo creo que a mí es una red social que me gusta, te entretiene y puedes consumir contenido de entretenimiento, contenido de aprendizaje, cualquier tipo de contenido, ¿no? O contenido de negocios, porque cada vez empieza a haber más Claro, opciones esa es una de las cosas que de hemos tus visto en la intereses. evolución. Claro. Claro, es una de las cosas que hemos visto en la evolución, que hace unos años solamente había belleza, moda e Sí. influencers en Instagram. Y ahora de repente hay más contenido acerca de negocios, de finanzas, de marketing, de recursos humanos, de servicios de psicología, de crecimiento personal. O sea, ya cada vez empieza a variar mucho más las verticales de contenido de Instagram, son mucho más variadas, mucho más ricas, ¿no? Y en parte es porque también el público pues es más variado y más rico. Claro, es cierto. Oye, llevamos ya un rato, tú y yo tenemos aquí también para seguir hablando y tampoco quería robarte mucho más tiempo ni hacer el podcast más largo. Lorena, antes de preguntarte cómo podemos ir aprendiendo contigo, me gustaría hacerte dos preguntas que hago a todo el mundo que viene entrevistado al podcast. La primera de ellas es, ¿qué es para ti vender? Bueno, pues para mí vender es ayudar. O sea, para mí vender es cómo aplico yo lo que yo sé para ayudar a la otra persona y lógicamente esa ayuda no puede ser gratuita porque a la vez necesito esa herramienta, ¿no? Como para seguir desarrollando, seguir creando esa ayuda, ¿no? Entonces es como una especie de contrato, de intercambio que hacemos de ese dar y recibir y, y es ayudar al otro. Es en la parte que me toca de la parte de venta, intentar ayudarle y la otra persona, pues, hacer ese intercambio. Para mí, yo creo que tiene muchísimas similitudes con la ayuda y mucha gente cuando habla de ventas y le da, es que me da palo vender, me dan palo las ventas, yo siempre le digo, pues cambia la palabra vender por ayudar y te vas a... Se te quitan todos los problemas. Exacto, y de repente te vas a dar cuenta que, jolín, esto que tú haces vale, tiene un valor, tiene un precio también, muchas veces el precio y el valor no es lo mismo, y realmente ahí te empodera para seguir haciendo lo que tú haces y vivir con el propósito que tú has empezado tu negocio, ¿no? Entonces, para mí es eso, es ese intercambio que se hace y siempre que se haga desde esa parte oye, pongo lo que yo sé al servicio de los demás, pues no hay nada malo en ello. De hecho, es que estamos siempre vendiendo constantemente, incluso cuando negocias con tu pareja qué peli se ve hoy o qué no, ya estás vendiendo, pues estás vendiendo tu postura, tu opinión, o qué cenamos hoy, y todas estas cosas. Al final estamos vendiendo todo el rato, Todo el lo que santo pasa es que día. no nos damos cuenta. Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo a todo el mundo, no, yo no vendo, no, tú vendes más de lo que crees. Otra cosa es que a lo mejor no te pagan a cambio de lo que estás Claro, haciendo, pero estás todo el santo día vendiendo. Me encanta que digas que vender es ayudar, es mi lema, o sea que estoy encantada de que coincidamos ahí. total. Y Lorena, si solo pudieses dar un consejo y nada más que uno, a alguien que, pues, que tenga que vender o que tenga que emprender, porque tú tienes las dos facetas, ¿cuál le darías? Bueno, yo sobre todo le diría que recuerde su porqué. O sea, es verdad que cuando nos planteamos hacer un negocio, nos planteamos tener un nuevo producto o servicio que lanzar y que vender al resto, tenemos muy claro ese qué, ¿no? Ah, pues yo quiero hacer este producto y va a tener esto y va a tener lo otro. Incluso podemos tener claro lo que hemos hablado antes, definir ahí el buyer persona en el papel súper claro también, pero luego nos falta ese por qué quiero hacer yo esto, ¿no? Ese motivo que al final es esa misión, que al final es la que te va a acompañar, vendas lo que vendas. Hoy a lo mejor vendes este producto, mañana cambias y ahora vendes servicios o lo que sea, pero al final tu por qué, tu motivo es lo que más te va a servir también de filtro para tomar según qué decisiones, ¿no? Así que yo lo que le diría a alguien es que piense en esa motivación, que realmente reflexione el por qué está haciendo lo que está haciendo y a partir de ahí va a ver las cosas mucho más claras, porque cuando tienes una misión en concreto, que en mi caso puede ser eso, enseñar otra cara del marketing que no es como la que nos han estado hablando y bombardeando durante mucho tiempo. Como yo tengo tan clara esa misión, da igual si ahora estoy haciendo una charla, me están entrevistando en un podcast, voy a dar una ponencia o vendo una formación. Esa es mi misión, ¿no?
Entonces yo el consejo que le doy a la gente es que defina ese por qué, porque me parece súper poderoso, sobre todo también cuando vengan momentos flojos, momentos de falta de confianza que llegarán, pues por lo menos tener claro, no, es que yo tengo claro por lo que estoy aquí, no estoy por sentirme mejor por tener más seguidores o menos, o sentir, ¿sabes? Ahí luego se revelan muchas respuestas. No es fácil, no es una pregunta fácil de responder, a ver mi por qué, ¿no? Mi misión, pero realmente es súper Bueno, pero al final es lo que te tiene que mover, ¿no? Si tienes claro cuál es tu misión, cuál es tu propósito, al final es mucho más fácil que todo lo alinees alrededor de eso, ¿no? Y que cuando tengas un mal día, que lo vas a tener, y más de uno, seguro, sepas que estás haciendo eso porque tienes algo que aportar al mundo y eso ayuda mucho a continuar en los momentos más complicados. Sí, Lorena, totalmente. Lorena, ¿cómo podemos aprender contigo? Porque la verdad es que tienes un abanico de posibilidades muy interesante. A mí me encanta, pero me gustaría que la audiencia pudiese saber cómo puede aprender contigo. Bueno, pues el 90% de las vías que hay para aprender conmigo son gratuitas porque es como otra de mis filosofías, ¿no? De intentar aportar conocimiento, pues por eso, por el dar. Esa es la primera parte del contrato. Yo te doy antes de que tú incluso lo necesites o te plantees darme a mí algo a cambio. Y bueno, en comunicación.com, en mi web, van a encontrar todo este contenido, ya sea en mi blog, ya sea en mi podcast también, ya sea en mis cursos o en el contenido de Instagram. Así que yo les aconsejo que vayan a comunicación.com y ahí van a ver todo lo que les puedo ofrecer. Y por supuesto que me sigan en Instagram porque al final es la red social principal en la que más estoy, donde más contenido doy a diario y donde más me muevo. Además, esta semana, que te lo he comentado antes, esta semana hemos abierto las puertas de un programa muy chulo que es Lanzacen, que es un programa que sirve para, en el que yo ayudo, ¿no?, a la gente a crear ese producto, pero realmente pensando en ese porqué, en ese cliente al que quieres ayudar, etcétera, y luego también a lanzarlo quitándonos los estigmas de que tenemos que tener unas comunidades de miles de seguidores para lanzar, de que tenemos que lanzar para ganar millones de dólares, porque si no ganamos millones de dólares no podemos lanzar tampoco. Y bueno, pues quitarle estrés a esa parte de los lanzamientos, que también es muy interesante. Así que lo bueno de ese curso es que, aparte de todo el contenido, yo me conecto con un grupo de 20 emprendedores todas las semanas durante 6 semanas y es muy guay. Así que bueno, invito a que la gente le eche un vistazo y para todo lo demás, pues seguro que me encuentran en Instagram. Genial, pues luego os dejaremos a todos los enlaces en los comentarios, tanto del blog como del podcast como de YouTube, porque también irá a YouTube para que podáis echar un ojo. Yo os recomiendo, de verdad, porque las formaciones de Lorena son muy, 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 bueno, es que es increíble. Si ya da el 90% del contenido gratis, cuando coges una formación no sé cómo lo haces, de verdad. Lorena, no sé cómo lo haces, pero es brutal. Así que yo os animo a que sigáis a Lorena porque vais a aprender muchísimo, 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 muchísimo con ella. Y nada más, Lorena, yo te doy las gracias por pasarte por el podcast. Ha sido un súper placer hablar contigo y aprender contigo, porque veréis, una de las bellezas también de tener un canal de estos es que aprendes constantemente, porque puedes tener la posibilidad de hablar con gente que a lo mejor de otra manera pues no habrías podido ni conectar, ni de buscar un ratillo para entre las dos para poder charlar. Así que muchas gracias por venir al podcast. A todos los demás os veo en el siguiente episodio y, Lorena, te dejo el micrófono para que te despidas de los escuchantes y los televidentes. Pues nada, muchísimas gracias a todos por haber compartido este rato. Si se han quedado hasta el final, espero que les haya aportado muchísimo y les haya dado una visión del marketing, de las redes y sobre todo de cómo podemos potenciar nuestros negocios como emprendedores o como marcas en redes sin volvernos demasiado locos. Y nada, solamente a ti, Marta, muchísimas gracias por recibirme, muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo y por abrirme las puertas de tu casa. Pues nada, muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Adiós.
Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio del podcast de las ventas. Si te ha gustado este episodio, por favor, dale un corazoncito, déjame un comentario y si quieres que tratemos algún tema en concreto, puedes contactar conmigo bien a través de la comunidad de aquí de iVoox, a través de Instagram, donde me puedes encontrar como @eticacomercial o mandándome un correo a hola@eticacomercial.es. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.